Apocalipsis. Nos habíamos preguntado por qué se le entregan a Abadón las llaves del pozo del abismo y cómo frena eso el ímpetu asesino de los rebeldes. La respuesta es simple: porque allí habitan seres que serán soltados para que atormenten a los rebeldes y les impidan que destruyan al pueblo de Dios. Conviene recordar que los sellos segundo, tercero y cuarto son una advertencia en primer lugar y luego un castigo sobre la Iglesia al fin del tiempo, que su objetivo es espolear su fe y su fidelidad y obtener un remanente que sea sensible al mensaje de victoria del primer sello, que es la justicia por la fe en Cristo, que abate el orgullo humano en el polvo y lo sitúa delante de Dios como si nunca hubiese pecado, y lo hace idóneo para el cielo. Y también es importante recordar que las 7 trompetas y las 7 copas no tendrán esta finalidad, sino que son en primer lugar una advertencia para un mundo rebelde, y vendrán sobre él para limitarlo cuando, jaleado por la bestia de Apocalipsis 13, se envalentone en su intención de destruir al pueblo sellado de Dios. Volvemos al pozo del abismo. Decíamos que allí habitan seres que serán soltados para que atormenten a los rebeldes y les impidan que destruyan al pueblo de Dios. ¿Quiénes son esos seres que están en el pozo del abismo? 2 textos del Nuevo Testamento nos dan la respuesta: Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Judas dirá: y a los ángeles, por tanto estamos hablando de ángeles. En el pozo del abismo hay ángeles caídos, pero no todos los ángeles caídos están en el pozo del abismo. Y a los ángeles, de entre ellos, los que no han guardado sus dominios, sino que abandonaron su propio lugar de vivir. Es decir, ángeles que traspasaron los límites que se les había establecido, los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad, reservados para el juicio del gran día. Es un texto tremendamente triste. Segunda de Pedro 2:4 añadirá algún detalle. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, efectivamente se habla de ángeles, pero no de todos. Porque si Dios no perdonó, son unos ángeles a los que Dios no perdona algo que hicieron. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿qué pecado habrá sido ese? Aquí estaba descrito: pecado de traspasar los límites, algunos límites que Dios les ha establecido. No los ha perdonado, sino que los ha entregado, aquí donde dicen Judas, en prisiones eternas bajo oscuridad. El texto de Pedro, en griego, dirá que los ha entregado al Tártaro, en prisiones de oscuridad. Y he preferido no traducir Tártaro para que de esa manera podamos tratar de ilustrar el significado, reservándolos para el juicio. De modo que hay unos ángeles que son muy malos y que han sido hechos prisioneros por Dios hasta el día del juicio final, para limitar su actividad. ¿Qué es el Tártaro? El Tártaro es un término usado en la mitología griega que da nombre al lugar de encarcelamiento de los titanes, por ejemplo. Los titanes eran mitológicos gigantes híbridos que gobernaron antes de los 12 dioses olímpicos. Los dioses olímpicos en un momento dado fueron guiados por Zeus, tuvieron una guerra con los titanes, los derrocaron, en su lugar tomaron ellos el gobierno y a los titanes, a su mayoría, los encarcelaron en el Tártaro, un pozo húmedo, frío y desgraciado, hundido en tenebrosa oscuridad. Evidentemente esto es un mito griego. Sin embargo, las realidades preceden a los mitos. Veréis, la Biblia habla del Tártaro y habla de que allí han sido encerrados unos determinados seres.
Pero no son los titanes, ni nos habla de los dioses del Olimpo. En muchos casos, el conocimiento de las realidades que preceden a los mitos se va distorsionando y se fue adaptando a un modelo politeísta como el de la mitología griega. Pero había una realidad que precedía al mito. Es evidente que Pedro y Judas hacen alusión a esa realidad que en algún momento del pasado entroncó con la mitología, pero que existía antes que la mitología, desprovisto de todos los elementos ornamentales de los mitos griegos posteriores. Me gustaría destacar de estos textos que se trata de ángeles caídos, que en algún momento pecaron traspasando los límites que se les había establecido. De una manera pecaron que no podían ser perdonados, sino que tuvieron que ser encarcelados para controlar sus actividades perversas. Leyendo esos textos se hace evidente que Pedro y Judas escriben teniendo muy en cuenta el libro de los jubileos y el libro de Enoc, el séptimo desde Adán. Es un libro pseudoepigráfico, evidentemente, pero es evidente que Pedro y Judas conocían esos libros y cuando tienen que describir la realidad utilizan su contenido en lo que la inspiración les lleva a que se puede usar con veracidad. Y nos conviene a nosotros saber lo que dicen esos libros. Por ejemplo, en el libro de los jubileos, capítulo 5, se dirá acerca de esos ángeles y de Dios, que Dios se enojó sobremanera con los ángeles que había enviado a la tierra, despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos en los abismos de la tierra. Es el concepto que está en Pedro y Judas, donde están presos y abandonados. En Primera de Enoc, capítulo 14, dirá: porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Veis, por ejemplo, que aquí la inspiración lleva tanto a Pedro como a Judas a no decir por toda la eternidad, sino hasta el momento del juicio. Ahora, ¿qué había detrás de esta historia? ¿Qué es lo que cuentan el libro de Enoc y el libro de los jubileos? Pues cuentan con relación a aquellos pasajes de Génesis capítulo 6, donde dice que Génesis 6, 1 al 4, que cuando los hombres se multiplicaron empezaron a tener hijos e hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran muy hermosas y entonces tuvieron relaciones sexuales con ellas, les engendraron hijos y aquellos fueron los gigantes o los valientes, Gibor en hebreo, que desde la antigüedad tuvieron mucho renombre. No saco el texto aquí por ahorrar ese tiempo. En estos libros se explica que los hijos de los dioses eran ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran mujeres humanas, y que en ese ayuntamiento entre los dos, en estas relaciones sexuales, nació una raza especial, una raza híbrida entre ángeles y humanos, a los que la Biblia llama Nefilim. De hecho, hay versiones de la Biblia que no traducen por gigantes, sino simplemente pone Nefilim, aunque evidentemente en la Biblia ya se muestra que eran gigantes, incluso con deformidades físicas. Pues bien, no solamente esto, sino que esos libros explican que esa raza híbrida era realmente corrompida, que enseñaron a los seres humanos muchas maldades, que les enseñaron el arte de la guerra, a hacer armas, perversiones y hechicerías del mundo del ocultismo, astrología. Incluso ellos eran antropófagos, caníbales. El plan detrás de todo esto era un plan tremendamente diabólico, de llegar a destruir el orden de la creación contaminando el ADN humano, creando una raza híbrida que llenara toda la tierra. De ahí que a Noé se le escogiera para que en él recomenzara la humanidad, porque según el texto bíblico Noé era varón justo. Esto en cuanto a su carácter, Noé era varón justo, estoy leyendo Génesis 6:9, y era perfecto en sus generaciones. Es decir,
justo en cuanto a su carácter y perfecto en cuanto a su genética. Algo así como decir, de entre los hombres de aquella época, su genética era 100% humana. Y esto, puesto que volvió a suceder después del diluvio, sería la razón por la que Dios mandó a los israelitas que matasen a, en determinadas ciudades, al repoblar Canaán, a todo hombre, mujer y niño, e incluso los animales de esos pueblos o ciudades. Ciudades habitadas por Nefilim, Gibors, Refaitas, Emitas, hijos de Anak y Zomeos, y otros descendientes de origen angélico y humano. Porque se había corrompido la carga genética de hombres y de animales. Ahora bien, atención. Ni el libro de Enoc ni el de los jubileos son libros bíblicos, pero son libros que citan Judas y Pedro. Y este es el contenido de los libros. Pero no se puede decir si todo esto es lo que había en el pensamiento de Pedro y de Judas. En cualquier caso, ¿quién hay allí en el pozo del abismo? De acuerdo a los textos de Judas y de Pedro, ¿cuáles de los ángeles caídos están en el Tártaro? Los que pecaron, los que no guardaron sus dominios, sus límites, los que abandonaron el lugar donde vivían y los que no fueron perdonados por Dios a causa de esos pecados. Pues bien, los seres humanos rebeldes que atacan al pueblo de Dios en la quinta trompeta van a toparse con algo que los va a dejar helados de terror cuando el pozo del abismo sea abierto por el ángel del abismo. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.